Bueno, yo soy Nivaldo Filho, y este filho al final es como hijo en español, porque mi papá, que está con nosotros en la transmisión, ¿sí?, lleva mi nombre también, pero yo llevo su nombre, no él a mi nombre, ¿verdad? Y hoy justo es día de los Padres en Brasil. Sí. Father Day. Entonces, les pido permiso para enviar en portugués un saludo a mi papá, que está con 85 años, y está en nuestra ciudad, vendo a transmissão. Amém? Então, meu pai querido, seu Nivaldo, pai, um abraço forte no Dia dos Pais. E quando eu voltar, nos encontraremos para tomarmos um suco e celebrarmos. Amém? Graças, meus irmãos. Eu tenho 3 filhos. Um filho maior que é casado com uma guatemalteca. Então, esta é minha nena também. Eu tenho 2 varones e uma nena que é gemela de de los varones. Então, bueno, seguimos como família, seguimos haciendo la voluntad de Dios en la ciudad de Río de Janeiro. Y bueno, este libro entonces va a hablar de 12 principios interesantes para nuestras vidas. Cuando hablamos de negocios a la manera de Dios, estamos hablando de una empresa que Dios está construyendo, que se llama Reino de Dios. Entonces, los 12 principios sirven para nuestras vidas, sirven para nuestras familias, nuestras empresas, ¿sí? Hablando de un alto gobierno, gobierno familiar, gobierno de las empresas y, por supuesto, gobierno en nuestras naciones también. Ok, bueno, al grano, mis hermanos, abra sus Biblias en Hechos capítulo 3, o sus Biblias, o como es una iglesia de jóvenes, ¿verdad? ¡Wow! Abra sus smartphones, Hechos capítulo 3. Yo vengo de Bucaramanga, caliente, Pereira, caliente. Llegué ayer con 13 grados. Entonces, bueno, vamos llevando la vida en las 4 estaciones de Colombia. Hechos capítulo 3, versículos 1 al 11. Es un texto muy conocido de nosotros, y vamos a leer ese texto y vamos a sacar algunas enseñanzas importantes para nuestras vidas. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Mira que interesante. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosnas. Pedro con Juan, fijando en él sus ojos, o los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, Jesucristo de Nazaret,
levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, mira que interesante esto, saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocieron que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, gracias, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito. Wow, ¿te imaginas la situación? Concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Un texto muy conocido. Entonces, indo directamente a la palabra, yo tengo dos preguntas. Dos preguntas. ¿Qué es necesario uno para recibir un milagro? ¿Qué es necesario uno, alguien, para recibir? ¿Qué es necesario hacer? ¿Qué es necesario tener para recibir un milagro? Amén. Pero hay otra pregunta. ¿Qué es necesario uno hacer para ser un agente de milagros? ¿Qué les parece? ¿Qué es necesario uno para recibir? ¿Qué es necesario uno para salir? ¿Sí? Siendo agente de milagros por toda Bogotá, por todo el país. ¿Sí? Actuando en las universidades, actuando en sus colegios, actuando en su empresa, donde usted pasa todos los días de lunes al sábado o de lunes a viernes. ¿Qué es necesario para que uno sea un agente de milagros? Ser lleno del Espíritu Santo. Amén, que es muy importante. Llenarse del Espíritu Santo diariamente, minuto tras minuto, ¿verdad? Actuar, no tener miedo, temor, ¿sí? Entonces vamos a sacar de este texto inmediatamente algunos puntos muy importantes, ¿sí? Vamos a contestar esta pregunta: ¿qué podemos hacer para sernos agentes de milagros? Wow. Primeira coisa que podemos ver neste importante texto: es necesario tener compromiso y ser unido al cuerpo local, a la iglesia. Para ser un agente de milagros, es importante seguir siendo miembro de una iglesia. Nosotros estamos viviendo tiempos donde la gente tomó la decisión, entre comillas, o la mala decisión de decir: yo no necesito ir a la iglesia. Yo puedo seguir siendo un buen cristiano, una buena cristiana, en mi sillón de cuero todos los domingos, asistindo una live, o assistindo YouTube, ou assistindo Facebook, Instagram. Então, para que eu seja um agente de milagros, eu tenho que manter-me em uma igreja onde puedo receber equipamento, onde puedo transformar mi mente, renovar mi mente y salir. Mira, versículo 1. Un día Pedro y Juan juntos, este detalle es muy importante, juntos subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Un miembro natural, al natural y solo jamás saldrá bien.
¿Sí? Hay mucha gente en mi país orando por la gente desde sus casas, pero con una postura de dañar a la iglesia, de decir malas palabras, de chismear al respecto de pastores de la iglesia, de las iglesias. Vení a mi casa que voy a orar por usted porque aquí está la unción. Pero es muy importante que estemos juntos, juntos, juntos. Pedro y Juan subían juntos. Esto habla de comunión, esto habla de fraternidad, esto habla de amistad, esto habla de unidad. Unidad. Si voy a mi universidad, si voy a mi empresa a hablar de Jesús, porque muchos de nosotros aprendimos que no es bueno platicar al respecto de política, platicarnos al respecto de religión, de fútbol, pero no es verdad esto. La gente de afuera, que la palabra de Dios se les llama de impíos, están hambrientos esperando una palabra. Entonces, primer punto, estar en un cuerpo. 2, para que uno sea un buen agente de milagros, tener el hábito de orar. Parece muy sencillo. Pero uno se llena del Espíritu Santo orando, alabando, adorando, postrándose delante del Señor. Entonces, un día Pedro y Juan subieron al templo para la oración. ¿Ok? En ese entonces la iglesia tenía 120 personas. ¿Sí? Y salió de 120 para 3,000 miembros. La pregunta es, Pedro y Juan, ¿tenían tiempo para orar? Muchas veces nosotros estamos tan afanados con nuestros haceres, ¿sí? Que no tenemos tiempo para orar. Esta es una realidad muy interesante porque no apartamos tiempo para la oración. ¿Sí? Estamos tomando la mala actitud de decir, mira, yo tengo mucho que hacer, yo tengo tantas cosas por hacer. Muchos de nosotros que somos pastores también asumimos la condición de no tener tiempo para orar, porque tenemos tanta cosa por hacer en la iglesia, para los hermanos, para la gente. Pero yo como miembro de una iglesia, yo puedo apartar tiempo para orar. Porque cuando oramos, viene sobre nosotros la unción de nuestro Señor. Viene sobre nosotros el conocimiento del Señor, la amistad del Señor, una buena relación donde Dios va a respaldar nuestras acciones, siendo nosotros una gente de milagros. Versículo 41 del capítulo 2 habla que los que acogieron la palabra de Pedro y se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. ¿Te imaginas? 3,000 personas llegando el próximo domingo a este lugar. Pero 3,000 personas con un promedio de 2 problemitas cada uno. Entonces estamos hablando de 6,000 problemas. ¿Cómo orar en esta situación? Pero estos amigos, estos 2 colombianos, Pedro y Juan, salieron para orar en el templo juntos. ¿Qué les parece? ¿Bien o no? 3, jamás pensar que poseemos alguna cosa. Para que uno sea agente de milagros, hay que estar en una iglesia, orar.
y jamás pensar que tienes algo. Porque 24:1 de Salmos habla que el Señor es dueño de la tierra, de Colombia, de su casa, de su carro, del perrito que estaba con un niño, de este lugar, de todo. Jamás pensar que tenemos algo. Versículo 6. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre del Mesías Jesús de Nazaret, camina. ¿Qué es esto? Es posible que aquel hombre pensara: mira, está pasando, está llegando Pedro y Juan, hombres de plata, ¿verdad? Porque la gente vendía todas sus cosas y traía a los apóstoles. Entonces puede ser que este hombre, mira, hay una posibilidad de que yo lleve a mi casa, a mi bolsillo lleno hoy, porque estos son hombres de plata, perdón. Pero nada nos pertenece, todo es de Dios, todo es de nuestro Dios. Ve esto, este versículo, versículo 44 y 45 de Hechos. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según la necesidad de cada uno. 34 y 35. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y depositaban a los pies de los apóstoles, que los repartían según las necesidades de cada uno. Entonces este hombre podía mirar y saber y pensar: mira, yo voy a llevar. Pero Pedro llegó y dijo: no tengo oro, no tengo plata. Cuando salimos para ser una gente de milagros, ¿sí?, no llevamos nada de nosotros, todo está en nosotros y todo pertenece a nuestro Dios. Somos mayordomos de su propiedad. Amén. Muchas veces uno habla: mira, yo no soy agente de milagros porque, mira, yo no tengo, yo soy pobre, yo soy... Pero esto es una falsa humildad. Nosotros tenemos porque somos hijos de Dios. ¿Sí? Muchas veces cantamos: ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Pero afuera asumimos una vida de esclavo. Mira, yo no puedo hacer porque yo no sé hablar. Yo no puedo hacer porque yo no sé comunicar el reino de Dios, su voluntad, sus promesas. No tenemos nada. No tenemos nada. Nuestro Dios es todo. Ayer aprendí una lección con el pastor Augusto Berdal. ¿Sí? Jesús más nada es todo. Jesús traduciendo, ¿sí?, con nosotros es todo. Y la gente de afuera puede vernos. Entonces, para que uno sea agente de milagros, hay que estar bajo autoridad de una iglesia. Hay que orar, ¿sí? Saber que nada está en sus manos. Pertenece a Él, pero pertenece a Jesús. Cuarto punto, para que uno sea un agente de milagros: creer en el nombre de Jesucristo. Versículos 6 y 7. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre del Mesías Jesús de Nazaret, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Amén. Creer en el nombre de Jesús. Nosotros imponemos las manos, pero Jesús hace la labor de levantar cojos como este.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El cojo levantó antes o después de la oración. Antes o después. No importa. Lo que importa es que sigamos orando. Que tengamos una costumbre de orar siempre. Siempre, siempre. Yo he andado por las calles de Colombia con Pastor Bernal y pasamos por varios troncones. Así es, ¿verdad? Yo he vivido algunos años en São Paulo y cuando los hermanos hablan acá de troncones, me acuerdo de los troncones reales de São Paulo. Porque en la ciudad de São Paulo tenemos 22 millones de personas. ¿Te imaginas cómo son las cosas? Pero quisiera pasar algo a usted a nivel de oración, para orar. Usted está en un troncón. Usted tiene algunas opciones. Primera opción, prender su radio en una cumbia, en una salsita, ¿sí? Oír noticias de Colombia y del mundo. Estas horribles noticias, por supuesto, ¿sí? Usted puede prender en una radio que habla de fútbol, por ejemplo, ¿sí? Nacional en contra de no sé qué, ¿sí? De Fluminense. Pero usted tiene también la opción de orar por la gente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo son las placas de Colombia, de los altos, de los carros de Colombia? ¿Sí? Empieza con 3 letras, ¿verdad? Y después 3 números. ¿Perfecto? Quizá, ¿cómo se llama la esposa del pastor? Montserrat y Miguel, ¿sí? Quizá empieza con doble M, ¿sí? Y una J. Entonces está delante de usted la posibilidad de orar por Pastor Miguel, por su esposita y por alguien, José, Jeremías. ¿Qué les parece? ¿Ah? Entonces hay que olvidar la radio. Porque uno habla, mire, yo no tengo tiempo de orar porque yo voy a mi trabajo y llego en un par de horas. Yo vivo más en un troncón pero Jesús va a llegar y mira, yo creé los troncones de Colombia para que usted tuviese la oportunidad de hablar conmigo. Si está una N, una P, una D, ¿sí? Puede orar por Nivaldo, puede orar por Luis, Pedro, o Luis Pedro, o Pedro Luis. Bueno, yo estoy seguro que mañana nuestro amigo amado Espíritu Santo va a poner a usted delante de un carro donde usted va a tener la oportunidad de decir, sí, voy a orar, o no. Amén. ¿Qué parece? ¿Ah? ¿Cómo recibir un milagro? Para terminar, ¿cómo recibir un milagro de Dios? Para ser una gente, compromiso, oración, creer en el nombre de Jesús, jamás pensar que es dueño de algo. Ahora, para recibir un milagro, ¿cuántos necesitan un milagro esta mañana? Wow. Unos puntitos entonces. Bueno, punto 1. Jamás permitir entrar en su cabeza que Dios se le olvidó de usted. Muchas veces pensamos, ¿dónde está Dios en esta situación?
Pensamos que muchas veces Dios oye la oración de mi amigo, de mi compañero, que llegó ayer a Jesús. Pero yo que estoy tanto tiempo, ¿por qué Jesús no oye mi oración? Oiga, Jesús, tenga misericordia de mí. Pero jamás pensar o permitir que entre en su cabeza, en su corazón, que Dios está lejos. Versículo 22 de Hechos 4. Pues todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, sabiéndose además que el hombre milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Ponga la atención en una pregunta. ¿Cuántas veces Jesús pasó por la puerta hermosa y no hizo nada? ¿Cuántas veces? Pasando por este lugar, miró este cojo y no hizo nada. Jamás piense que Dios olvidó su problema, olvidó de usted, porque hay un tiempo de Dios. Hay un tiempo de Dios. Nosotros vivimos en un tiempo que se llama Cronos, ¿sí? De El Dorado a Galeão são 6 horas e 42 minutos de vuelo, un tiempo. Pero nuestro Dios vive en un tiempo diferente de nosotros, que se llama Kairos. Entonces hoy puede ser su día de su milagro. ¿Sí o no? Amén. 2. Entender el proceso de Dios. Jamás piense que não passa nada com você porque o diabo está estorbando. Muita gente pensa, mira, não passa nada comigo porque arriba está nosso Deus e tem gana de bendecir-me. Gana de bendecir-me. Pero entre mim e mi Deus há um diabo que está sempre estorbando. E nunca chega mi milagro, nunca chega mi bendición. ¿Sí? Pero Hechos 2:14 dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó, de los mismos para destruir, mira, por la muerte, su muerte en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Nosotros tenemos la opción de vivir antes de la cruz o después de la cruz. Antes de la cruz, antes del tenestai de Dios, a través de Jesús, el diablo iba a la presencia de Dios y decía, mira este Job, es tu hijo. Pero después de la cruz, todo cambió. Todo cambió. Nuestro Jesús vive en nuestros corazones, en nuestras vidas, trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestro espíritu. Entonces es muy importante vivir y saber que el diablo tiene poder, pero nuestro Dios tiene toda autoridad. Amén. Jamás piense que no llega la promesa, porque el diablo está. Tenemos, por supuesto, guerra espiritual. Claro que sí. Pero tengo una buena noticia. Nosotros somos más que vencedores por todo esto. ¿Sí? Jamás piense que não passa nada com você, porque você está em pecado. Se estamos em pecado, o que devemos fazer? San Juan capítulo 1, versículo 7 adelante, hasta el capítulo 2, versículo 1. Nosotros devemos confessar.
Nosotros como cristianos no somos una máquina de producción de pecado, porque fuimos justificados. Romanos capítulo 5. Quando mira a Jesus, quando mira a Deus a nosotros, mira como um justificado, não como um pecador. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Colosenses capítulo 1, versículos 12 e 13. Desde el reino devemos pensar, devemos actuar, devemos esperar la presencia, la bendición, la gracia, los milagros de Dios en nuestras vidas. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Salmo 103, 10. Esta es una verdad. 103, 133. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nuestro Dios, a través de Jesucristo, tiene otra visión al respecto de sus hijos, de nosotros. Cuando esperar, punto 3, último, cuando esperar, jamás espere por poco. Nuestro Dios es grande. Amém. Este brasileño cojo esperava quizá umas quantas moedas, pero uns billetes também, verdade? Porque estava Pedro e Juan. Pero nosotros, como quando estamos esperando algo de Deus, esperemos coisas grandes, porque nuestro Deus es grandote. Hechos 3:3 habla que como viu a Pedro e a Juan que iba a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro y Juan dijo, pero nosotros no tenemos dinero, tenemos cosa mejor para usted. Me pongo a pensar, fue sanado por Dios, por Jesús, por el poder de Jesús a través de Pedro y Juan, pero ahora tenía que trabajar, ¿verdad? Wow. No podía seguir con su vida. No podría seguir con su vida de izquierda, socialista y tal. ¿Sí? Progresista. Tenía que trabajar. Pero este hombre, 40 años sentado, la puerta hermosa. Tenemos fisioterapeuta aquí, ¿no? Pero conocemos la fisioterapia, ¿verdad? ¿Te imaginas cuántas secciones de fisioterapia tenía este hombre para quizá hacer un movimiento con su pie izquierdo? Muchísimas, quizá unas cuantas, 100, 200, no sé. Pero este hombre saltó, entró en el templo saltando y alabando a Dios. Cuando esperamos algo, debemos esperar algo grande de nuestro Señor. En nuestros días hay muchos cristianos que usan Dios para conquistar algo. Sí, las muchachas usan Dios, dame un esposo, 1,90 m, ojos azules, como una piscina al mediodía. ¿Sí? Pero nosotros debemos esperar algo grande de nuestro Dios. Amén. Rápidamente, mis hermanos, porque hoy vamos a tener el gozo de la cena del Señor. Rápidamente, veré acá a frente los líderes de esta iglesia, los pastores, los
no sé cómo se llama esto aquí, pero yo voy a atreverme a llamarlos las parejas pastorales, digamos, ¿sí? Ven a frente y todo rápidamente, los que quieren un milagro. Venga aquí a frente, delante de la congregación, los líderes de esta iglesia. Rápidamente, a usted como ejemplo, vení, rápidamente, en unas palabras, yo necesito un milagro tal para este hombre. Va a orar por usted y igual los demás. Pase y comparta. Yo necesito un milagro X, ¿sí? Y reciba su milagro. En el nombre de Jesús. Wow. ¿Se puede cantar algo? Sí, es su turno. Sí, hay más.